Una estación de monitoreo en el espacio profundo, ubicada en algún lugar del cinturón de Kuiper, no era precisamente conocida por su emoción. De hecho, lo más emocionante que había sucedido en los últimos 3 meses fue cuando el Dr. Chen derramó su café sobre la unidad de procesamiento cuántico. La máquina sobrevivió, pero la dignidad de Chen no tuvo tanta suerte. Marcus King, operador del tercer turno, reprimió otro bostezo mientras observaba las interminables corrientes de datos desplazarse por sus pantallas holográficas. Su colega, la doctora Prisa Patel, había sucumbido hace rato a la monotonía y estaba construyendo una torre impresionantemente alta con vasos desechables de café. Si añades uno más a esa cosa, tú misma limpiarás el desastre, advirtió Marcus sin molestarse en girarse. El suave tintineo de los vasos continuó sin interrupción. Qué audaz de tu parte asumir que no planeaba dejarlo para el turno de la mañana, respondió Prisa con ese tono especial de travesura propia del cansancio. Además, estoy probando la integridad estructural. El tono de alerta cortó su conversación como un soplete de plasma atraviesa un casco de nave. Ambos operadores se incorporaron de inmediato, reemplazando su letargo anterior con una profesionalidad impecable. ¿Qué diablos?, murmuró Marcus, mientras sus dedos bailaban sobre la interfaz holográfica. Prisa, ¿estás viendo esto? Si te refieres al patrón de señal que parece como si alguien hubiera intentado enseñar a un pulpo ebrio a jugar ajedrez 4D, entonces sí. Prisa ya había activado los protocolos de análisis, olvidándose de su torre de vasos. No coincide con ninguna configuración conocida en nuestra base de datos. Marcus frunció el ceño al revisar las lecturas. La señal era diferente a cualquier cosa que hubieran encontrado antes, una transmisión compleja y multicapa que parecía cambiar y adaptarse mientras viajaba por el espacio. ¿Podría ser otro falso positivo del pulsar en el sector 7? Negativo, respondió Prisa con un tono que denotaba emoción. Esto es definitivamente artificial. Mira, las armonías del subespacio son demasiado precisas para ser naturales, ¿y la intensidad de la señal? Marcus, esto está siendo transmitido a través de múltiples dimensiones simultáneamente. Genial. Así que, o hemos descubierto una nueva civilización alienígena, o alguien está gastando una broma muy elaborada. Marcus alcanzó el manual de protocolos de emergencia, pero se detuvo. Sabes que tenemos que reportarlo, ¿verdad? No podemos fingir que no lo vimos. Ya sabes lo que le pasó al último equipo que reportó un falso positivo. Los dedos de Prisa titubearon sobre su consola. La señal pulsó de nuevo, esta vez con mayor intensidad. Nuevos flujos de datos comenzaron a inundar sus pantallas y, con ellos, llegaron los primeros fragmentos de información decodificada. «Oh», susurró Marcus mientras el color abandonaba su rostro al ver las primeras imágenes formarse en su pantalla. «Llama al comando ahora mismo». Pero Marcus, mira la marca temporal de esta transmisión, resaltó una sección de los datos. Prisa entrecerró los ojos para ver los números y luego murmuró una maldición en hindi. Eso no es posible. Esta señal viene del futuro. El comando necesita ver esto, y algo me dice que ya no tendremos que preocuparnos por reportes de falsos positivos. La mano de Marcus se mantuvo firme al iniciar los protocolos de emergencia, pero su voz traía un leve temblor. Tengo la sensación de que las cosas están a punto de ponerse muy interesantes por aquí. Prisa miró la olvidada torre de vasos y luego las inquietantes imágenes que comenzaban a llenar sus pantallas. Cuidado con lo que deseas, murmuró mientras alcanzaba el enlace cuántico seguro de comunicación. El Centro de Respuesta de Emergencias de la Fuerza de Defensa Unificada de la Tierra nunca había estado tan abarrotado. El almirante Xiao permanecía rígido, su rostro curtido iluminado por la enorme pantalla holográfica que dominaba la sala. Representantes de todas las principales potencias militares de la Tierra observaban en un silencio horrorizado. Las imágenes mostraban la colonia de Próxima Centauri, o lo que quedaba de ella. La cámara, presumiblemente desde los sistemas de grabación de la nave alienígena, recorría la destrucción con una atención casi artística al detalle. Los hábitats en forma de domo estaban destrozados. Sus campos de contención atmosférica parpadeaban débilmente. Los cuerpos de los colonos flotaban en el entorno de gravedad cero con expresiones congeladas para siempre en momentos de terror y desconcierto. «Apáguelo», susurró alguien desde el fondo de la sala.
Nadie se movió para cumplir la orden. La escena cambió y, por primera vez, la humanidad vio a sus atacantes. Los seres medían casi 3 metros de altura, sus cuerpos cubiertos por lo que parecía ser una armadura cristalina natural. Múltiples conjuntos de ojos compuestos adornaban sus cabezas alargadas, y sus mandíbulas chasqueaban en lo que solo podía describirse como diversión. Saludos, insignificantes, la matriz de traducción convirtió sus clics y silbidos en inglés. Somos los NYX Trek y han sido juzgados. Los nudillos del almirante Xiao se tornaron blancos mientras se aferraba al podio frente a él. Su especie ha sido observada durante varias de sus rotaciones planetarias, continuó el ser cristalino. Su avance tecnológico es adecuado, sus capacidades militares son pintorescas. Pero su defecto fundamental radica en sus vínculos emocionales. Su debilidad es su compasión. Las imágenes cambiaron a escenas de la historia de la Tierra, misiones de ayuda humanitaria, operaciones de rescate, personal médico tratando a enemigos heridos. Cada acto noble era presentado con comentarios alienígenas burlones superpuestos. Estas grabaciones, tomadas de sus propias redes de información, prueban su ineptitud para la ciudadanía galáctica. Los fuertes no ayudan a los débiles, los superiores no muestran piedad. Estas son constantes universales que su especie no comprende. La vista regresó a Próxima Centauri. Un grupo de colonos se había atrincherado dentro de una instalación de investigación. No eran soldados, solo científicos y sus familias. Las grabaciones mostraban cómo intentaron rendirse, cómo intentaron comunicarse. La respuesta de los NYX Trek fue despresurizar sistemáticamente cada sección de la instalación, una habitación a la vez. La destrucción de su colonia sirve como demostración y advertencia. Este es el destino de aquellos que se aferran a nociones obsoletas de misericordia y cooperación. Esperamos que sus colonias restantes intenten rendirse cuando lleguemos. No será aceptado. La transmisión continuó extendiéndose a través de todos los canales de comunicación en la Tierra y sus colonias. Los sistemas de alerta de emergencia sonaron en ciudades de todo el mundo. Las redes civiles se inundaron con las imágenes de la primera gran derrota de la humanidad en el espacio. En el centro de respuesta, el almirante Xiao finalmente habló. Su voz era baja pero llegó a todos los rincones de la sala silenciosa. Ellos creen que han encontrado nuestra debilidad. Se giró para enfrentar a los líderes reunidos, su expresión tallada en piedra. Les mostraremos nuestra fortaleza. La sala estalló en actividad. Se intercambiaron códigos de lanzamiento, se activaron protocolos dormidos. Pero bajo la precisión militar había algo más, algo que los NYX Trek no habían considerado en sus cálculos cuidadosos, porque habían malinterpretado fundamentalmente la naturaleza de la compasión humana. La veían como un defecto de carácter, una falla a eliminar. Nunca se les ocurrió que tal vez los mayores actos de bondad de la humanidad existían precisamente porque entendían la crueldad tan íntimamente, que quizá la razón por la que los humanos elegían la paz era porque sobresalían en la guerra. Los NYX Trek querían enseñar a la humanidad una lección sobre la fortaleza. Al hacerlo, habían olvidado uno de los dichos humanos más antiguos: los demonios corren cuando los hombres buenos van a la guerra. Las frecuencias de emergencia en toda la Tierra comenzaron a encenderse con respuestas, pero no con protocolos de rendición ni súplicas de clemencia, sino con algo mucho más peligroso: la humanidad unida en furia. La sala del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no había visto este nivel de unidad desde la Tercera Guerra Mundial. Representantes de cada nación estaban sentados hombro a hombro, dejando a un lado rivalidades personales y rencores antiguos ante la amenaza de extinción. Las habituales posturas políticas brillaban por su ausencia. La general Santos de Brasil se encontraba en el podio, su pantalla holográfica mostrando posiciones de flotas en tiempo real. La red de defensa EMIS detectó sus naves entrando en la nube de Oort hace 6 horas. Basándonos en su trayectoria actual, tenemos aproximadamente 72 horas antes de que lleguen a la órbita terrestre. 3 días para prepararnos para una invasión, murmuró el premier chino Wu, tamborileando los dedos contra la mesa de mármol. ¿Están extremadamente confiados o son increíblemente estúpidos? Ambos, interrumpió el comandante Petro de la Federación Rusa. Nos han mostrado sus capacidades,
revelado su enfoque táctico y nos han dado tiempo para prepararnos. Arrogancia militar en su máxima expresión. Fuera de la cámara, la humanidad estaba respondiendo de maneras inesperadas. El pánico masivo predicho no se había materializado. En cambio, los centros de reclutamiento en todo el mundo estaban abrumados con voluntarios. Las plantas manufactureras cambiaron a producción militar sin esperar órdenes del gobierno. Las compañías de transporte ofrecieron sus flotas para evacuaciones o entregas de suministros. La respuesta pública ha sido notable, observó el secretario general de la ONU, McQuaid, revisando los últimos informes. 15 millones de voluntarios en las primeras 6 horas, personal militar retirado presentándose al servicio sin ser convocados. Incluso el inframundo criminal está ofreciendo recursos. Nada une a los humanos como un enemigo común, respondió la general Santos con una sonrisa sombría, especialmente uno que ha cometido el error de transmitir sus crímenes de guerra. La pantalla holográfica cambió para mostrar las defensas orbitales de la Tierra. Cientos de plataformas que habían estado inactivas durante décadas estaban volviendo a la acción. Sistemas de armas que el público ni siquiera sabía que existían emergían de búnkeres ocultos y bases submarinas. Los NYX-3 analizaron nuestras capacidades militares visibles, notó el almirante Chen de la Alianza Panasiática. Nunca descubrieron la flota fantasma. Un murmullo de admiración recorrió la sala. La flota fantasma, oficialmente designada como Proyecto Thunderbolt, era el secreto mejor guardado de la humanidad. Miles de naves de guerra automatizadas, escondidas a simple vista como satélites obsoletos y escombros espaciales, esperando exactamente este tipo de escenario. ¿Y las colonias?, preguntó alguien. Ya estamos implementando el protocolo invierno oscuro, respondió la general Santos. Todas las colonias más allá de Marte han iniciado silencio de radio y activado sus sistemas de camuflaje. Para los NYX-3, ¿próxima era nuestra única presencia ex? El secretario general McQuaid se puso de pie, atrayendo la atención de todos en la sala. Las opciones estratégicas ante nosotros son claras. Podemos intentar negociar, aunque su transmisión sugiere que sería inútil. Podemos preparar una acción puramente defensiva. O podemos atacar primero, finalizó el Premier Wu. Usar su exceso de confianza contra ellos, golpearlos mientras piensan que estamos acobardados de miedo. La sala quedó en silencio mientras las implicaciones se asentaban. Un ataque preventivo significaría comprometerse completamente con la guerra, sin posibilidad de soluciones diplomáticas ni de retroceso. ¿A favor?, preguntó McQuaid. El voto fue unánime. Muy bien. La general Santos retomó el podio. La operación Furia Justa entra en efecto. Todas las transmisiones civiles serán reemplazadas por protocolos de emergencia y procedimientos de evacuación. Comandantes militares, sus paquetes de ataque están siendo transmitidos ahora. Lanzamos en 6 horas. Al finalizar la reunión, el almirante Chen permaneció un momento más en la sala vacía. Llamaron compasión a nuestra debilidad, murmuró para nadie en particular. Deberían haber estudiado nuestra historia más cuidadosamente. ¿Cómo así?, preguntó McQuaid. Porque cada vez que la humanidad se ha unido, cada vez que hemos dejado a un lado nuestras diferencias para luchar como uno solo, los ojos de Chen brillaron con un orgullo feroz, fue la compasión lo que nos impulsó. Compasión por las víctimas, compasión por los caídos. Los NYX-3 no entienden que la bondad humana y la venganza humana son dos caras de la misma moneda. El secretario general asintió lentamente. Entonces mostremos qué sucede cuando decidimos lanzar esa moneda sobre ellos. La fuerza militar combinada de la humanidad estaba despertando, no con la furia ardiente de conquistadores, sino con la fría y calculada rabia de protectores que habían presenciado la muerte de sus protegidos. Los NYX-3 querían enseñar a la humanidad sobre la fuerza, estaban a punto de aprender sobre la ira. En lo profundo de la fosa de las Marianas, algo antiguo comenzó a agitarse. La instalación designada como Forja de Neptuno había estado inactiva durante 50 años, su existencia conocida solo por un puñado de personas. Ahora, los reactores de fusión rugían al encenderse, iluminando líneas de producción que se extendían por kilómetros bajo el fondo del océano.
La comandante Yuki Tanaka observaba cómo los ensambladores robóticos comenzaban a construir sistemas de armas que, en tiempos de paz, habrían provocado incidentes internacionales. Bueno, comentó a su oficial ejecutivo, supongo que esos comités de supervisión presupuestaria pueden dejar de preguntar por qué mantenemos este lugar. Ma'am, respondió el teniente Rodríguez, tratando de ocultar su asombro mientras otra bahía se abría, revelando filas de torpedos cuánticos. Estamos al 47% de capacidad de producción y aumentando. Los sistemas automatizados están funcionando mejor de lo esperado. Es increíble lo que puede lograr un mantenimiento adecuado, incluso si todos piensan que solo eres una estación de investigación submarina. Yuki revisó los informes entrantes de instalaciones similares en todo el mundo. ¿Cómo va nuestro sitio hermano en la fosa de Challenger? Ya están al 68% de capacidad. Se están enfocando en sistemas de penetración de escudos basados en la estructura cristalina que observamos en la transmisión. En el desierto de Atacama, otro secreto emergía. La arena misma parecía ondular y fluir mientras enormes puertas de hangares se abrían por primera vez en décadas. Las naves de apoyo de la flota fantasma, disfrazadas de equipos mineros abandonados, emergían de sus nichos subterráneos. El general Carlos Mendoza estaba en la sala de control, observando el despliegue a través de ventanas polarizadas. Estado de la operación Tormenta de Arena. Su asistente de inteligencia artificial, Max, respondió con precisión artificial. Cobertura de nube de polvo al 89% de efectividad. Sistemas de vigilancia satelital exitosamente suplantados. Para nuestros visitantes no deseados, esto es solo otra tormenta de arena en el desierto, y nuestros amigos en órbita, el éxodo civil, está proporcionando una excelente cobertura, señor. Cada nave de refugiados que abandona la órbita terrestre tiene una escolta militar disfrazada de transporte. Mendoza permitió que una pequeña sonrisa se formara en sus labios. Nada como usar los prejuicios de tu enemigo en su contra. Están tan convencidos de que estamos huyendo aterrorizados que no están observando de cerca. Las naves en órbita lunar mantenían la fachada de pánico y desorganización. Las naves civiles hacían correcciones de curso erráticas, transmitían señales de socorro y mantenían comunicaciones confusas. Detrás de ellas, ocultas en el ruido de radio y las firmas térmicas, las naves militares se posicionaban estratégicamente. La almirante Li Wei supervisaba el caos coreografiado desde el recién reactivado centro de comando lunar, enterrado profundamente dentro del cráter Tao. Estado del proyecto Carnada. La flota de refugiados mantiene un patrón de dispersión óptimo, informó su oficial táctico. La flota NYX Trek tendrá que dividirse para interceptarlos a todos. ¿Y nuestras sorpresas? Cada nave civil está enmascarando exitosamente la firma de 2 destructores furtivos. Cuando los NYX Trek se acerquen para capturar a los refugiados, hizo un gesto de chitón. Guárdate las celebraciones para después de la batalla, teniente, advirtió, aunque su tono era ligero. Estado del protocolo Lázaro. Todos los satélites inactivos están en posición. Sistemas de armas nominales. El enemigo aún lo registra como desechos espaciales. Se detuvo al revisar otra lectura. Aunque creo que alguien se divirtió demasiado nombrando los clústeres de satélites. Le echó un vistazo a los códigos de designación y soltó una risita. ¿Operación Hacerse el Muerto? ¿En serio era eso? Operación Levántate y Brilla, ma'am. En la Tierra, el Banco Mundial de Semillas de Svalbard experimentaba una actividad inusual. Detrás de la famosa instalación de almacenamiento de semillas, a través de túneles que no aparecían en ningún registro público, los científicos trabajaban con computadoras cuánticas que harían llorar de envidia a las empresas tecnológicas. La doctora Enatel revisaba los últimos datos de encriptación. Los patrones de comunicación de los NYX Trek extraídos de la transmisión, hemos logrado descifrarlos. Su colega, el Dr. Marcus Chen, asintió con entusiasmo. Más que eso, hemos replicado completamente sus protocolos de comando y control. Cuando llegue el momento, podemos inundar su red con órdenes contradictorias. Su flota no sabrá cuáles comandos son reales y cuáles no. Siempre y cuando su arrogancia se mantenga y no hayan cambiado sus códigos, advirtió Aini. Por favor, se burló Marcus.
Transmitieron su ataque en alta definición solo para burlarse de nosotros. Toda su estrategia apesta a complejo de superioridad tecnológica. Probablemente no han actualizado sus protocolos de seguridad en siglos. A lo largo del sistema solar, la verdadera capacidad militar de la humanidad despertaba. La cara pública mostraba pánico y desorganización, naves de refugiados huyendo, redes de comunicación en caos, plataformas de defensa disparando aparentemente al azar. La imagen perfecta de una civilización no preparada para la guerra. La realidad era algo completamente distinto. En un búnker subterráneo en Ginebra, el almirante Xiao revisaba los preparativos finales. Cada flota de refugiados en pánico enmascara un grupo de batalla. Cada plataforma de defensa fallando estaba calibrando con precisión sus sistemas de puntería. Cada comunicación con errores contenía planes de batalla encriptados. ¿Estado de la operación Caballo de Troya?, preguntó al aire. Todos los elementos en posición, respondió su personal. La flota enemiga ha ajustado su curso exactamente como se predijo. Se están moviendo para interceptar a nuestros civiles en fuga. Xiao asintió lentamente. Los NYX-Trek habían estudiado la historia humana, pero habían aprendido las lecciones equivocadas. Habían visto las guerras, los conflictos, las divisiones, y asumido que la humanidad era débil. Nunca entendieron que esos mismos conflictos habían enseñado a los humanos a ser extraordinariamente buenos en la lucha. Muy bien, dijo en voz baja. Transmitan la frase codificada a todos los comandos. La operación Despertar Rudo comienza en 6 horas. Mientras las órdenes se enviaban, Xiao permitió que una sonrisa sombría cruzara su rostro. Los NYX-Trek habían querido enseñar a la humanidad sobre la ley de la selva. Estaban a punto de aprender que los humanos habían escrito esas leyes. El alto comandante Zexal de la Fuerza Expedicionaria NYX-Trek observaba con una satisfacción arrogante cómo las naves humanas de refugiados se dispersaban frente a su flota. Sus mandíbulas chasqueaban con diversión al interceptar otra transmisión desesperada. Por favor, somos un transporte civil, tenemos niños a bordo. Hizo un gesto despreciativo y sus artilleros desactivaron los motores de la nave con disparos precisos. Estos humanos eran aún más patéticos de lo que habían anticipado, corriendo, suplicando, completamente desorganizados. Casi decepcionante. Alto comandante, llamó su oficial de sensores. Estamos detectando lecturas extrañas en la nave desactivada. Probablemente sus sistemas reactores primitivos fallando, respondió Zexal con indiferencia. Preparen los equipos de abordaje. El casco de la nave desactivada de repente se abrió como una flor en pleno florecimiento, revelando 4 destructores fuertemente armados que habían estado ocultos en su sombra. Antes de que los NYX-Trek pudieran reaccionar, torpedos cuánticos surcaron el espacio. En el puente del USS Nemesis, la capitana Aria Rahman permitió que una pequeña sonrisa se dibujara en su rostro. Transmisión del almirante Xiao, la operación Despertar Rudo está en marcha. Todas las naves, armas a lo largo del sistema solar. El caos cuidadosamente coreografiado se transformó en algo completamente diferente. Las naves de refugiados arrojaron sus cascos exteriores, revelando naves de guerra debajo. Los satélites muertos se encendieron de repente con sistemas de armas emergiendo de sus exteriores como si fueran escombros. Las plataformas de defensa que antes parecían fallar ahora lanzaban ráfagas perfectamente dirigidas. En órbita alrededor de Júpiter, el comandante Volkov del tercer grupo de ataque de la flota fantasma observaba su pantalla táctica con satisfacción. ¿Saben qué es lo más divertido?, murmuró a su tripulación de puente. Están tan convencidos de su superioridad que ni siquiera encriptaron sus datos de navegación. Tenemos las coordenadas de su sistema de origen desde esa primera transmisión. Su oficial ejecutivo verificó las últimas comunicaciones cuánticas. Los grupos de ataque 1 al 7 reportan estar listos, señor. La operación puerta trasera está en marcha. Muy bien. Dimitri se enderezó en su silla de mando. Muéstrenles por qué no se debe molestar a un oso dormido. La flota fantasma emergió de sus escondites en los cinturones de radiación de Júpiter, sus motores cuánticos cargándose para el salto FTL. Habían estado esperando desde la transmisión inicial, usando el enorme campo electromagnético del planeta para ocultar sus firmas.
En el sistema de origen de los NYX-Trek, el Supremo Señor Kexi recibía informes cada vez más alarmantes. De alguna manera, los humanos habían logrado descifrar sus códigos de mando, órdenes contradictorias inundaban sus redes, sus sistemas de defensa se estaban desactivando, y sus sensores de largo alcance detectaban algo imposible. Mi señor, su ayudante irrumpió en la sala, las placas cristalinas de su rostro chasqueando con agitación. Detectamos firmas de FTL, cientos de ellas. Son los humanos. Están aquí. Imposible, Kexi, ¿su tecnología no está tan avanzada? El resto de su frase fue ahogado por las alarmas de proximidad. Las naves de guerra humanas aparecían en todo el sistema, sus diseños completamente diferentes a lo que los NYX-Trek habían observado antes. Habían desaparecido las naves toscas y utilitarias, estas eran depredadores construidos para la guerra. De regreso en el sistema solar, el alto comandante Zexal estaba aprendiendo algunas lecciones dolorosas sobre la capacidad humana de engaño. Su flota estaba dispersa, atacando lo que creían eran objetivos fáciles, solo para encontrarse rodeados y aislados de cualquier apoyo. Reporte de estado, exigió. Señor, hemos perdido contacto con el 60% de nuestras naves. Los humanos no están usando los sistemas de armas que observamos. Estas son mucho más avanzadas y sus naves no emiten ninguna firma energética hasta que están justo sobre nosotros. En su pantalla de mando, Zexal vio como otro de sus grupos de naves desaparecía, emboscado por naves humanas que parecían materializarse de la nada. Los humanos no estaban luchando como una especie primitiva, estaban luchando como veteranos, como depredadores que simplemente habían fingido ser presas. La voz del almirante Xiao resonó en todas las frecuencias, transmitida en patrones de lenguaje NYX-Trek perfectos. Creían que nuestra compasión nos hacía débiles. Permítanos mostrar por qué elegimos ser amables. En el sistema de origen de los NYX-Trek, el Supremo Señor Kexi revisaba los datos de sensores provenientes de la Tierra con creciente horror. Los humanos no estaban evacuando en pánico, estaban reposicionando estratégicamente sus fuerzas. Esas naves de refugiados no estaban huyendo, eran transportes de tropas y plataformas de armas que se movían hacia posiciones de ataque. Mi señor, la voz del oficial táctico temblaba, detectamos más firmas FTL. Están atacando nuestros mundos coloniales, todos ellos. ¿Tauros? Exigió Kexi. Sí, mi señor, están atacando todos simultáneamente. El patrón de ataque es como si hubieran estado planeando esto durante décadas. No lo habían hecho, por supuesto. La humanidad había montado esta operación en menos de 3 días, pero tenían mucha experiencia organizando operaciones militares masivas, coordinando a través de vastas distancias y golpeando con fuerza y rapidez cuando eran amenazados. Los NYX-Trek estaban aprendiendo demasiado tarde que habían malinterpretado fundamentalmente a sus oponentes. Habían visto la historia de guerra de la humanidad y asumido que eso significaba debilidad. Deberían haberlo reconocido como experiencia. Mientras su centro de mando se estremecía bajo el impacto de las armas humanas, Kexi comprendió su error más grave. Habían mostrado a los humanos exactamente lo que enfrentaban, les habían dado tiempo para prepararse, y lo peor de todo, habían transmitido sus atrocidades a una especie que había pasado milenios perfeccionando el arte de la guerra antes de elegir la paz. Los cazadores efectivamente se habían convertido en la presa. El Supremo Señor Kexi observó cómo su imperio se desmoronaba en exactamente 6 horas y 23 minutos. Los humanos se movían con una precisión que no debería haber sido posible para una especie primitiva. Cada ataque estaba calculado, cada objetivo elegido con un propósito devastador. Mi señor, reportó su último almirante, con las mandíbulas temblorosas. No solo nos están derrotando, están desmantelando sistemáticamente toda nuestra infraestructura militar. En la pantalla de mando, los puntos rojos que representaban los activos de los NYX-Trek desaparecían con regularidad metódica, naves, plataformas de defensa, instalaciones de producción, todo lo que podía usarse para hacer la guerra estaba siendo neutralizado con precisión quirúrgica. ¿Cómo?, demandó Kexi. ¿Cómo ocultaron este nivel de tecnología y tácticas? La respuesta vino de una fuente inesperada, los propios humanos. La voz del almirante Xiao resonó en su centro de mando.
habiendo penetrado fácilmente su supuesta superioridad en comunicaciones. Sabin? Realmente deberíamos agradecerles, dijo Xiao, su tono identificado por los traductores como entretenimiento casual. Hemos tenido estas armas durante décadas, pero nunca pudimos ponernos de acuerdo en los protocolos de despliegue. Nada como una invasión alienígena para acelerar las aprobaciones burocráticas. En el cinturón de Kuiper, Marcus King y Prisa Patel, los mismos operadores que habían detectado la transmisión alienígena inicial, monitoreaban la batalla desde su estación. La torre de vasos de café había sido reconstruida, esta vez con una diminuta bandera de los Estados Unidos en la cima. Mira el grupo de ataque ese, señaló Prisa en su pantalla. Están recreando la batalla de Trafalgar en el espacio. Fanáticos de la historia, bufó Marcus. Aunque tienes que admirar su estilo. Las naves NYX Trek estaban tan enfocadas en sus armas de energía que nunca vieron venir las municiones cinéticas. La batalla por el mundo natal de los NYX Trek duró exactamente lo necesario para que la humanidad demostrara su superioridad militar total. Las naves humanas aparecían en lugares imposibles, usando tácticas que hacían de su pánico inicial un teatro amateur. La capitana Raman del USS Nemesis observó cómo otro acorazado NYX Trek aprendía porque la humanidad había pasado siglos perfeccionando el arte de los submarinos antes de ir al espacio. Su nave, operando en silencio bajo los sensores activos enemigos, lanzó una andanada completa de torpedos cuánticos en el punto ciego de la nave alienígena. Casi decepcionante, comentó su oficial ejecutivo. Toda esa sofisticada armadura cristalina y nunca consideraron defenderse de ataques furtivos tradicionales. Estudiaron nuestras armas, respondió Raman, pero nunca estudiaron nuestras estrategias. Estaban demasiado ocupados menospreciándonos. A través del espacio NYX Trek, el patrón se repetía. Los alienígenas tenían tecnología superior en muchas áreas, pero la humanidad tenía algo mucho más valioso, experiencia. Milenios de guerras habían enseñado a los humanos todas las formas posibles de luchar, sobrevivir y ganar. La General Santos coordinaba el asalto terrestre en el mundo capital de los NYX Trek. Aunque llamarlo asalto quizás era exagerado. Las tropas humanas no necesitaban disparar ni un solo tiro, el simple hecho de que las cápsulas de descenso aterrizaran en formación perfecta, cada una aportando los emblemas de las unidades militares más temidas en la historia de la Tierra. Fue suficiente. Esto es casi vergonzoso, murmuró mientras otra ciudad NYX Trek se rendía sin resistencia. ¿Realmente pensaron que transmitir sus crímenes de guerra nos desmoralizaría? ¿Acaso nunca escucharon sobre Pearl Harbor? En órbita, la flota fantasma del comandante Bukov emergió de su modo de sigilo directamente sobre la instalación militar más fuertemente defendida de los NYX Trek. Los defensores alienígenas apenas tuvieron tiempo de darse cuenta de que los desechos espaciales que habían estado rastreando durante horas eran en realidad naves humanas de guerra, antes de que ataques de precisión redujeran su fortaleza a escombros. Señal desde el comando superior, informó su oficial de comunicaciones. Preguntan si necesitamos refuerzos. Bukov miró su pantalla táctica, mostrando los restos de lo que alguna vez fue la orgullosa flota NYX Trek, ahora rindiéndose o siendo desactivada sistemáticamente. Díganles que estamos bien, respondió. Aunque alguien podría querer enviar un diplomático eventualmente. El supremo señor Kexi permanecía en su centro de mando, ahora rodeado por tropas humanas que parecían sorprendentemente relajadas para ser conquistadores. El almirante Xiao entró casualmente, examinando la arquitectura cristalina con interés. ¿Sabe cuál fue su mayor error? Preguntó Xiao sin esperar realmente una respuesta. Asumieron que porque nos ayudamos unos a otros, porque mostramos misericordia, debíamos ser débiles. Nunca se preguntaron por qué una especie que pasó la mayor parte de su historia luchando eligió la paz. Xiao hizo un gesto hacia las bases que mostraban la derrota total del ejército NYX Trek. No somos pacíficos porque seamos débiles. Somos pacíficos porque somos tan pero tan buenos en la guerra que decidimos encontrar una mejor manera, pero nunca olvidamos cómo luchar. El resultado final fue casi anticlimático. La humanidad había desactivado toda la maquinaria militar NYX Trek en menos de 7 horas.
Las bajas humanas ascendieron a exactamente cero, gracias a lo que la General Santos describiría más tarde como paranoia abrumadora combinada con fuerza abrumadora. Mientras el polvo se asentaba, el comandante Zexal, ahora prisionero a bordo del USS Némesis, observaba cómo las naves humanas organizaban con eficiencia ayuda humanitaria para los mundos que acababan de conquistar. No lo entiendo, cliqueó suavemente. ¿Han ganado? ¿Por qué ayudarnos? La capitana Ramán sonrió, aunque no del todo amigable. Porque eso es lo que no entienden sobre la humanidad. Nuestra compasión no está separada de nuestra fortaleza, es nuestra fortaleza. Ayudamos a otros porque podemos, porque elegimos hacerlo. Pero también recordamos a nuestros muertos. Señaló una pantalla que mostraba la colonia de Próxima Centauri. Les ayudaremos a reconstruir. Incluso les ofreceremos ser parte de nuestra alianza, pero primero van a ayudarnos a restaurar cada sistema de soporte vital que desactivaron, y lo harán manualmente. El mensaje era claro, la misericordia de la humanidad era una elección, no una debilidad. Los NYX Trek habían intentado enseñar a la humanidad sobre la fuerza, en cambio, habían aprendido la verdadera naturaleza del poder y el alto costo de subestimar a una especie que había dominado tanto la guerra como la paz. Un mes después de lo que sería conocido como la Guerra de las 7 Horas, la Fuerza de Defensa Unificada de la Tierra preparó su propia transmisión especial. A diferencia de la ostentación de alta definición de los NYX Trek, esta transmisión fue breve, simple, y dirigida a todas las civilizaciones espaciales dentro del alcance. El almirante Xiao se encontraba frente a las cámaras con su uniforme de gala y la reconstruida colonia de Próxima Centauri visible al fondo. Detrás de él, trabajadores NYX Trek reconstruían cuidadosamente los hábitats bajo la supervisión de ingenieros humanos. Saludos a todas las civilizaciones galácticas, comenzó Xiao, su expresión agradablemente neutral. Somos la humanidad y recientemente nos hemos unido a la comunidad interestelar. Pensamos que sería un buen momento para presentarnos debidamente. La cámara giró para mostrar el sistema solar, revelando las instalaciones militares ahora expuestas, la flota fantasma y las diversas plataformas de armas que habían permanecido ocultas durante décadas. Algunos de ustedes quizás vieron la transmisión de los NYX Trek mostrando su ataque a nuestra colonia. Encontraron nuestra compasión divertida. Pensaron que nuestra tendencia a ayudar a otros era una debilidad. La sonrisa de Xiao se amplió ligeramente. Desde entonces, han revisado su posición. La transmisión cambió para mostrar naves humanas entregando suministros médicos a los mundos NYX Trek, ayudando a reparar los daños de la breve guerra y estableciendo nuevas rutas comerciales. Queremos dejar algo claro, la humanidad prefiere la paz. Disfrutamos del intercambio cultural, el comercio y la cooperación mutua. La cámara regresó al rostro de Xiao, su expresión ahora mostrando un toque de firmeza. Pero si alguien más confunde nuestra preferencia por la paz con debilidad, bueno, los NYX Trek han tenido la amabilidad de ofrecerse como referencia sobre nuestra aproximación alternativa. En el fondo, un trabajador NYX Trek dejó caer accidentalmente un panel de construcción. 3 trabajadores humanos corrieron a ayudar mientras las placas cristalinas del rostro del alienígena se ruborizaban de vergüenza. Bienvenidos a la galaxia. Esperamos conocerlos a todos pacíficamente. Los ojos de Xiao brillaron mientras la transmisión terminaba. En el cinturón de Kuiper, Marcus Kim miró a Prisa Pat. Prisa echó un vistazo a sus pantallas, que mostraban un repentino aumento en las transmisiones encriptadas provenientes de diversas civilizaciones alienígenas. Él desde su estación de monitoreo. ¿Crees que captaron el mensaje? Prisa echó un vistazo a sus pantallas, que mostraban un repentino aumento en las transmisiones encriptadas provenientes de diversas civilizaciones alienígenas. Oh, sí. Aunque apuesto a que algunos de ellos aún están tratando de entender cómo ocultamos todo esto de su vigilancia. ¿Deberíamos contarles sobre los satélites señuelo que todavía están transmitiendo vídeos de gatos? Sonrió Prisa, añadiendo otro vaso a su torre. Dejemos que sigan adivinando. Hablando de eso, ¿escuchaste en qué van a convertir el memorial de guerra NYX Trek? No? ¿En qué? En una biblioteca pública, con una sección especial sobre la historia humana, hizo una pausa para el efecto.
Los propios NYX Trek lo solicitaron. En algún lugar de la vasta extensión del espacio, innumerables civilizaciones alienígenas recibieron el mensaje de la humanidad. La mayoría lo entendió perfectamente, algunas necesitaban aclaraciones. Pero todas anotaron lo mismo en sus archivos diplomáticos: aproximarse con respeto. Los humanos son exactamente tan amables como eligen ser.